En El País que Queremos, las reflexiones sobre esta pandemia son del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Según dijo, en su país hay un apagón informativo y los datos sobre el coronavirus han sido ocultados por el gobierno de Daniel Ortega. Así fue su charla con Juan David Laverde. Sergio Ramírez, consagrado escritor desde hace más de medio siglo, ex vicepresidente de Nicaragua, Premio Cervantes y probablemente uno de los más influyentes intelectuales de América Latina. Un gusto que esté aquí en Noticias Caracol en estas charlas en tiempos de cuarentena. ¿Cómo está allá en Managua? Muy bien, pues aquí pasando la tormenta en el encierro, como muchos de mis compatriotas y como mucha gente en el mundo. Claro, como todo el mundo. Quisiera que empezáramos hablando un poquito de lo que está pasando en su país. Hay muchos rumores alrededor de que hay una zona muy oscura alrededor de los datos sobre el tema del coronavirus en el gobierno de Daniel Ortega. Además, el país no está en cuarentena, no han cerrado colegios, la vida sigue como si no estuviera pasando nada en estos tiempos de pandemia. ¿Cree usted que se puede repetir lo que está pasando en Estados Unidos y esta situación tan catastrófica que ya se vislumbra? Bueno, pues llegaría a ser peor porque los Estados Unidos tienen una infraestructura sanitaria 5.000 veces más desarrollada que la de Nicaragua en cuanto a camas de hospital, respiradores, salas de cuidado intensivo. Aquí lo que ha habido primero es un apagón informativo, una resistencia del régimen a aceptar que la pandemia es un mal universal y que le toca a Nicaragua como le toca a otros países. Están ocurriendo lo mismo que con la represión indiscriminada contra jóvenes que ocurrió en abril de hace 2 años, cuando el régimen nunca reconoció los muertos en las calles y alegaba que todas las personas que parecían muertas eran el resultado de accidentes de tráfico, de enfermedades, pero nunca de las balas vivas que disparaban contra ellos los paramilitares y la propia policía. Es una situación absoluta de negación, de no aceptar la realidad. Y mientras tanto, el país se encuentra en vilo. Pero esta arrogancia en el poder, esta forma de desatender lo que está ocurriendo, este estado de negación con ocasión de la pandemia está cobrando miles de vidas y podría cobrar miles de vidas en Nicaragua. ¿Cuál es el peor temor que tiene usted en este momento? Bueno, que frente a un desconocimiento oficial de los alcances de la pandemia, la negación a través de cifras falseadas de lo que verdaderamente está ocurriendo, el régimen solo reconoce 15 casos oficialmente de coronavirus en el país. Y si a eso sumamos no solo la falta de advertencias para que la gente tome medidas de precaución, que se quede dentro de sus casas, que no asista a lugares públicos, sino que por el contrario promueve los espectáculos públicos, espectáculos deportivos, promueve las reuniones sociales en las playas, es decir, como que hubiera una voluntad de que la gente se infecte. Y si a eso le sumamos todavía la deficiencia gravísima que tiene el sistema de salud del país, la relación de habitantes por camas de hospitales, la cantidad de respiradores a disposición. A esta altura los hospitales privados y muchos de los hospitales públicos ya están saturados de pacientes y ya la posibilidad de suministrar respiradores se está agotando. Algunos intelectuales en el mundo han planteado un debate muy complejo alrededor de que con ocasión de esta pandemia muchos gobiernos en teoría democráticos pero en el fondo autoritarios podrían terminar usando este paraguas de la salud pública para restringir las libertades de los ciudadanos. ¿Eso es algo que a usted le preocupa? Muchísimo, porque todos sabemos que en América Latina los resguardos del sistema institucional democrático son pobres, son débiles. Y entonces, bajo el pretexto de una emergencia sanitaria, se ha llamado a estados de emergencia nacional, a estados de calamidad, y estos estados de emergencia y calamidad presuponen necesariamente restricciones de las libertades públicas. La primera de ellas es la libertad de circulación.
circulación. En ninguna otra circunstancia podría ser tolerado, podría ser legítimo que el Estado obligue a las personas a permanecer en su casa. Pero esto porque existe una situación de emergencia sanitaria. Una vez que la emergencia sanitaria cese, el riesgo es de que algunos regímenes les guste, quieran mantener estas medidas de excepción, y eso es lo que se volvería completamente intolerable. Es decir, una vez que la pandemia deje de ser un riesgo para los ciudadanos, las libertades públicas tienen que regresar a donde estaban. La pandemia de alguna manera ha distorsionado nuestro sentido de la cercanía. Hoy lo que nos recomiendan los médicos es la distancia social. ¿Cómo cree usted que se va a alterar el sentido del amor en estos tiempos? Yo creo que muchas de estas cosas están por verse. En estas situaciones la humanidad es muy vieja de existir. Nosotros tenemos pestes desde hace miles de años. En tiempos del Imperio Romano había peste. En la Edad Media muchísimo se repetían las pestes, y esto hace siempre que los seres humanos muchos dan lo mejor de sí mismos, se despierta la solidaridad, el cariño, el sacrificio, como lo estamos viendo con tantos médicos, trabajadores de la salud, enfermeras que están arriesgando sus vidas en tantas partes del mundo. Eso es muy hermoso, ¿no? Contemplarlo como seres humanos. Pero también tenemos gente que se aprovecha para actos de corrupción. Ya estamos viendo compras ilegales, licitaciones ilegales para comprar mascarillas, instrumentos médicos. Es decir, la ambición del dinero mal habido no cesa con la pandemia, desgraciadamente. Maestro, un gusto haberlo hablado con usted hoy en Noticias Caracol. Muchas gracias. Un abrazo hasta Muchas Nicaragua gracias. y mucha suerte, mucho cuidado en esta cuarentena, Encantado. pues. Muchas gracias.